la gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Ulterior. Capítulo 6. Mark ha visto la bola de demolición andante cubierta de púas mientras volaba siguiendo el rastro, cruzó la colina llegando a un valle donde había ganado pastando y en medio de todo estaba una enorme nave espacial de por lo menos 1 kilómetro, probablemente más grande ya que podía verla desde su posición tomando en cuenta que estaba cientos de metros sobre el suelo. Vio a la esfera acercarse a la nave y como ésta desprendía una rampa de acceso, será mejor que me apresure, murmuró, probablemente no encuentre mejor forma de entrar a la nave en el futuro previsible, al menos no sin saltar las alarmas de seguridad, pensó mientras descendía a toda velocidad intentando llegar a tiempo. «Queda unos», murmuró, el cielo retumbó cuando un rayo descendió a su lado impactando contra la nave, la cual apenas se sacudió por el golpe, llegó a la rampa momentos antes de que se cerrase, la nave se sacudió cuando comenzó a ascender, vio la esfera donde presuntamente se transportaba Vilgax abierta en dos partes acercándose a ella con cautela, vio el interior completamente vacío, ya se fueron, murmuró un tanto frustrado. Se alejó del hangar teniendo cuidado de no cruzarse con los guardias ocasionales, ojalá pudiera entender algo de lo que dicen esos carteles, pensó un poco irritado al no poder reconocer la escritura que estos tipos usaban, se deslizó por más pasillos tratando de buscar alguna señal de su hermano, sin más opciones decidió capturar a unos de los guardias para sacarle información antes de que lleguen a órbita. Miró por la esquina viendo a 2 guardias acercándose hacia su posición, sacó la espada suyo láser en el filo, iluminó tenuemente el lúgubre pasillo en espera de los guardias, apenas asomaron por la esquina su espada se abrió paso decapitando a uno mientras el otro era estrellado con la pared y sostenido ahí por medio de telequinesis. Será mejor que hables si aprecias tú, pero que, murmuró Mark viendo el guardia que decapitó, viendo cómo le salían chispas del cuello, un robot, pensó regresando su mirada hacia el que sostenía contra la pared, con el ceño fruncido cerró la mano en un puño y ese guardia se convirtió en una pelota de metal chispeante, esto no se ve bien, pensó Mark con irritación. Bien, hora del plan B, si todo aquí son robots, tal vez pueda hacer algo con eso, murmuró guardando la espada y caminando por los pasillos sin un rumbo fijo revisando cada cuarto que pudo, llegó a un cuarto lleno de robots los cuales para su fortuna parecían estar en hibernación, si no recuerdo mal mis clases de física, la electricidad y el magnetismo son parte de lo mismo y dependiendo de las condiciones uno se puede convertir en el otro. Me pregunto si, murmuró Mark escondiéndose en un rincón oscuro, sus manos se cubrieron en electricidad la cual crepitó por unos segundos en lo que Mark se aseguraba de que nadie más estaba en el pasillo, se centró en una mano tratando de convertir la electricidad en magnetismo, tras estar un rato intentando se dio por vencido al no ver ningún cambio. Tenía que desechar el plan de crear un pulso electromagnético lo suficientemente fuerte como para apagar la nave, aunque la idea no la descarto del todo, en un futuro tal vez logre conseguirlo pero ahora no, se sobresaltó llevando una mano a la espada cuando un fuerte estruendo sacudió la sección de la nave donde se encontraba seguido de la alarma que avisaba de una brecha en el casco. Curioso, con algo de cautela fue hacia el origen del estruendo, hubo un segundo estruendo junto al sonido de un arma de energía siendo disparada, ingresando hacia la habitación de origen del ruido, se sorprendió al ver el camper en este lugar de todos los lugares, una enorme arma de energía en el suelo, y su hermano sujetado en una especie de anillo junto al abuelo, parece que no estaba tan lejos después de todo. «Ven, abuelo», gritó llamando su atención, Mark dijo el abuelo sorprendido por verle, me colé en la nave antes de que despegara luego de perseguir a Vilgax desde la ciudad, dijo él respondiendo a la pregunta no dicha, Ben gruñó retorciéndose y el aparato que contenía el Omnitrix emitía algunas descargas, para su sorpresa Ben comenzó a cambiar convirtiéndose en XLR8, luego en diamante llegando a bestia, donde pareció tener algo de estabilidad. El aumento de poder afectó al reloj, explicó el abuelo antes de que Ben volviera a cambiar esta vez a 4 brazos, Ben gruñó liberándose de las ataduras de energía que le sujetaban mientras forcejeaba con el aparato que contenía uno de sus brazos, yo me encargo, habló Mark al ver que no podía librarse tan fácilmente, extendió una mano y el aparato estalló en varios trozos que se mantuvieron suspendidos en el aire.
Oye, gracias, dijo Ben frotándose la muñeca. El abuelo le miró sorprendido. ¿Desde cuándo tienes poderes? Preguntó sin ver venir ese acontecimiento. Explicó luego masculló Mark mientras Ben destrozaba el anillo que le había tenido cautivo los últimos minutos. Gwen salió del mirando hacia ellos suspirando aliviada al verlos a todos antes de gritar cuando aparecieron varios robots con forma de platillo disparando hacia ellos. Él estiró su mano gritando efractió, los robots se detuvieron en el aire antes de estallar de adentro hacia afuera. Oye, ¿desde cuándo puedes hacer eso? Preguntó Gwen sorprendida mirando a Mark. Se lo digo luego masculló Mark. Oigan, ¿ha visto a Vilgax? Habló la voz etérea de Fantasmático antes de que su figura se retorciera cambiando a materia gris. ¿Estás bien, chiquitín? Dijo Gwen con burla levantando a Ben del suelo. Él estaba por decir algo cuando gritó cuidado. Al voltear vieron a más robots tras ellos. Rápido, lánzame a uno de ellos, habló materia gris mirando a Gwen, la cual asintió con gusto arrojándole a uno de los robots. Gwen, ve por una de mis armas, demandó Mark sacando la espada y rebanando a un robot. Ahora, gritó soltando un torrente de relámpagos de su mano. Está bien, habló sorprendida regresando al camper por un arma de Mark aunque vaciló al ver el arma en el suelo. Descartó la opción al ser demasiado voluminosa para ella, porque no se meten con alguien de su tamaño, gritó Ultra T usando a uno de los robots para volverse un poco loco, dándole tiempo a Gwen para entrar en el camper. Y esa fue la última, murmuró Mark luego de hacer estalla al último platillo. Abuelo, ¿cómo va todo? Preguntó girando hacia los controles, donde estaba el abuelo notando una figura de ojos rojos alzándose sobre él junto por una grieta en la pared. Abuelo, cuidado, gritó él alertando un poco tarde a Max ya que este fue tomado por la camisa, siendo arrojado al agujero por el que entró el camper. Abuelo, exclamaron todos viendo cómo Vilgax caminaba hacia él colocando su pie sobre él. ¿Tu arma no funcionará, Tennyson? ¿Notarás que soy más fuerte que en nuestro último encuentro? Habló Vilgax intentando aplastarle. No, gritó Ben embistiendo contra Vilgax arrojándolo de la nave, siendo seguido por Mark que saltó tras él casi al mismo tiempo. En caída libre Mark vio a Ultra T separándose de Vilgax por lo que sin perder más tiempo gritó, que era unos, golpeando con un rayo a Vilgax acelerando su caída con un efecto adicional de aturdimiento. ¿Necesitas que te lleve? Preguntó él acercándose a Ben. Jaja, muy gracioso, farfulló Ben mientras planeaban hacia los rostros de piedra. Antes de llegar cambio a acuático, teniendo que ser sujetado por Mark para evitar que cayera al vacío. Ah, gracias, gruñó Ben sujetándose de la mano de su hermano mientras le conducía a una de las cabezas donde se soltó agua, gimió débil Ben arrastrándose por la roca hasta quedar boca arriba. Ojalá tuviera algo. ¿No puedes volver a cambiar? Preguntó Mark a lo que acuático negó débilmente jadeando por oxígeno. Una sombra asomó por el rabillo del ojo, a un par de metros aterrizó Vilgax sacudiendo levemente el suelo. Vilgax giró hacia ellos sin dejar de lucir imponente mientras avanzaba hacia ellos. Eres un pez difícil de atrapar, habló con la voz algo oscura mirando hacia Mark que se había colocado frente a él con la espada desenvainada. Y tú eres una espina en mi costado, añadió viendo al chico de la espada. Entonces deja de moverte para enterrarme más, dijo Mark con una sonrisa tensa. Permíteme arrancarte, siseó Vilgax echando su puño atrás dispuesto a aplastar al pequeño humano que se interponía entre él y su trofeo. Mark logró esquivar el primer golpe aprovechando que era más bajo para deslizarse entre sus piernas, logrando hacer un pequeño corte en la parte expuesta de su pierna sacando un gruñido de Vilgax. Oye tonto, no puedes contra los dos, mejor ríndete, habló Ben convertido en XLR8 girando alrededor de Vilgax creando un vórtice de viento. Efractió, gritó Mark apuntando hacia el torso de Vilgax el cual estaba distraído tratando de atrapar a Ben antes de que aumentara la fuerza del vórtice. Al escuchar el hechizo Ben dejó de correr parándose al lado de su hermano. Eso debió de doler, comentó viendo como Vilgax tenía la armadura del torso agrietada y un tentáculo de su cara completamente destruido y retorcido sobre sí mismo goteando sangre. Vilgax dirigió una mirada oscura a Mark junto a un gruñido gutural antes de cargar contra ellos. Cuidado, advirtió Ben empujando a su hermano a un lado, bajando su visor moviéndose para esquivar los golpes de Vilgax. Mark apenas logró estabilizarse, miró hacia la pelea, viendo como Vilgax intentaba conectar un golpe a su hermano. Ven atrás, gritó apuntando hacia Vilgax. Exfugio, gritó Mark, pero esta vez Vilgax estaba preparado y en cuanto se alejó el Kin aceleran el salto esquivando el hechizo y cargando contra su siguiente objetivo, el chico de la espada.
Mierda, gruñó Mark viendo cómo Vilgax iba en picado hacia él, sin más opciones o tiempo para hacer algo solo le quedó saltar hacia atrás y comenzar a volar, pero Vilgax logró atraparle de la pierna antes de que pueda alejarse demasiado arrojándole varios siendo interceptado por Ben, te tengo habló bajando a su hermano luego de salvarle de una serie de heridas considerables. Vilgax levantó los brazos sobre su cabeza, las barras en sus brazos hundiéndose en su carne, haciendo que gane mayor masa muscular con la cual azotó el suelo bajo sus pies, creando una onda expansiva lo suficientemente fuerte como para desestabilizar al par, evitando que el Kineceleran corra libremente. La ola de polvo resultante fue solo un adicional bien recibido. Este tipo es un monstruo, pensó Mark con un sudor frío. Con sus brazos regresando a la normalidad, Vilgax cargó hacia la última posición conocida del par, teniendo que detenerse al ver una serie de cristales junto a una cortina de fuego eran disparadas hacia él, cruzando sus brazos en X continuó su carga, ignorando el fuego y los cristales en su piel. Casi disfrutó de la sorpresa en los ojos del par cuando apareció entre las llamas estirando su pulo para conectar un golpe hacia el Petrosapien. En ese momento el otro chico levantó las manos haciendo que se sienta ingrávido, notó con disgusto cómo era elevado del suelo, es mío habló Ben saltando hacia la forma suspendida de Vilgax con sus manos convertidas en picos, conectando varios golpes en Vilgax destruyendo sus picos con cada golpe. Oh, y yo que creí que era fuerte dijo incrédulo Ben mirando sus manos destruidas. Sin perder más tiempo Vilgax tomó de la cabeza al Petrosapien arrojándolo contra el otro chico liberándole de su agarre, apenas tocó el suelo corrió hacia el par, se enfocó en el chico humano que resultó ser más problemático de lo esperado. Le tomó de la cabeza y teniendo que centrarse en el ataque del Petrosapien arrojó al chico hacia el aire lo más lejos posible, con la otra mano conectó un gancho en el pecho del Petrosapien deteniendo su carga, con la mano que tenía extendida la bajó como un mazo sobre él enterrándole en el suelo creando un cráter con su cuerpo. Asintió complacido al ver que el chico yacía a sus pies con grietas recorriendo su cuerpo, alzó la vista viendo cómo su nave estaba en rumbo de colisión contra la superficie, tenía que apresurar esto ya perdió demasiado tiempo en esto, echó su mano hacia atrás listo para el golpe final ahora que el portador estaba débil. Antes de que conecte su puño gruñó de dolor al sentir que algo se enterró en su carne a la altura de su hombro, te dije que te mantengas lejos de mi hermano gruñó Mark con su espada enterrada en el hombro de Vilgax, este último vio con molestia como el otro volvió a cambiar convirtiéndose en un ectonurita. Estás en problemas calamardo se burló Ben, Vilgax gruñó tratando de quitarse al humano en su espalda cuando una fuerte corriente recorrió su cuerpo ganando una risa oscura del ectonurita, toma esto añadió el fantasma golpeándole en la cara, Mark saltó de la espalda de Vilgax con la espada en su mano, viendo a Ben y teniendo una idea manteniendo cierta distancia con Vilgax. ¿Recuerdas que te dije que me sabía 4 hechizos? Preguntó él. ¿A qué quieres llegar? Preguntó Ben mirándole. Aún me falta usar el cuarto, pero para eso necesito que te alejes. ¿Entendido? Preguntó él recibiendo un vago asentimiento del fantasma a su lado. Ya tuve suficiente de ustedes dos rugió Vilgax completamente furioso. Húndete en la tierra y ve por el abuelo. Ya te sigo de cerca ordenó Mark. Ten cuidado Mark, dijo fantasmático antes de hundirse en la roca, te has quedado solo humano, sin su ayuda es tu fin y cuando acabe contigo por fin puedo reclamar mi premio dijo Vilgax, algo no se sintió bien cuando él sonrió, ¿eso crees cara de pulpo? Dijo Max juntando las manos mientras canalizaba tanto poder como podía del hechizo de piroquinesis en su brazo, Piro Infernalis, gritó Mark haciendo su mejor apuesta en esto. A sus pies se formó un círculo de fuego el cual medio segundo más tarde estalló en una tormenta de fuego en todas direcciones, por favor no cambien murmuró Ben saliendo de la roca y dirigiéndose hacia el sitio donde se estrelló la nave de Vilgax, se detuvo cuando una intensa luz vino detrás de él. Al girar se sorprendió al ver una enorme columna de fuego envolver la cabeza donde estaban peleando y luego ascender varios metros en el aire, se quedó flotando un par de segundos admirando lo que hizo su hermano, preguntándose si estaría bien cuando de entre las llamas algo salió volando hacia la nave de Vilgax, le siguió otra figura que salió de los restos en llamas de la cabeza de piedra. Mark, murmuró él preguntándose cuál de los dos era Mark y cuál Vilgax, por lo que sin perder más tiempo fue hacia el sitio del choque preguntándose por el estado de su hermano. ¿Estás bien? Preguntó el abuelo recuperándose del aturdimiento del choque, creo que me va a doler la cabeza, murmuró Gwen llevándose una mano a la cabeza luciendo algo aturdida, ¿qué es eso? Preguntó viendo como a la distancia en las cabezas talladas se creaba una gran columna de fuego la cual era perfectamente visible a esta distancia.
tenemos que salir, habló Max quitándose el cinturón de seguridad. Apenas salieron del camper algo chocó contra el frente del camper logrando escuchar un gruñido ahogado. Corriendo al frente Gwen ahogó un grito al ver al Mark con la ropa algo desgarrada, una que otra parte quemada y sangre filtrándose por su boca. Arg, mierda, me tomaron con la guardia baja, gruñó Mark moviendo la cabeza, tosiendo algo de sangre, respirando de forma pesada. Su cuerpo estaba hundido parcialmente en el frente del camper, aunque no tanto como debería de estar considerando la fuerza con la que debió chocar. Apresurándose Max y Gwen ayudaron a Mark a despegarse del frente del camper. Mark, ¿qué pasó?, preguntó el abuelo preocupado por ver a su nieto en ese estado. Él sonrió débilmente, me fue mejor de lo esperado, logré reducir gran parte del daño al frenar antes de chocar, de lo contrario ahora sería una mancha en el camper, río oscuramente logrando parándose con algo de dificultad, con el dorso de su mano se limpió la sangre de la boca, mirando hacia el frente con el ceño fruncido. Para ser un humano eres bastante resistente, vino la voz de Vilgax, el cual se asomó entre el humo y polvo del choque. Max levantó la vista viendo sorprendido el estado de Vilgax. Había grietas por toda su armadura, quemaduras repartidas por su cuerpo, algunas heridas menores en sus brazos y un tentáculo destrozado que goteaba sangre. Mark señaló débilmente a Vilgax antes de decir que era unos. Vilgax se detuvo cuando un rayo sobre él, fantasmático, llegó al sitio del choque, encontrándose con el camper destrozado y una abolladura con forma humana en el frente. Abuelo, Gwen, Mark, llamó Ben sin respuesta mientras atravesaba el camper. Del otro lado se encontró con Vilgax en una de sus manos, estaban sujetos en abuelo y Gwen, en la otra estaba Mark, pero antes de que pudiera revisar su estado de cerca el cambió a bestia rugiendo en dirección a Vilgax. Huye, alcanzó a decir débilmente Mark apenas logrando mantenerse consciente. Tú decides, ellos o tú, habló Vilgax mirando al portador del Omnitrix en espera de un ataque. Al no ver ninguno casi sonrió para sí mismo. Qué noble, añadió caminando hacia el chico. Dejo a Max y a la niña a un lado y miro a Mark dudando en si debería dejarlo oír o no. Tú me has dado muchos problemas, gruñó hacia Mark apretando su mano. Mark gruñó de dolor al sentir que era aplastado. El cómo sus huesos no estaban rotos a este punto fue una combinación de la magia de Bethel y suerte. Contento para sí mismo y seguro que el chico no le volvería a perseguir hacia su nave, lo arrojó sin ceremonias varios metros hacia un lado. Con su dedo tocó el Omnitrix regresando al chico a su forma original. Arrastró al niño de regreso a su nave, ignorando las súplicas de Max para no entrar en su nave, y ordenó el despegue inmediato. En tierra Max y Gwen se levantaron caminando hacia Mark, por su lado con la adrenalina a tope, evitando que caiga inconsciente. Trató de ir tras Vilgax pero notó algo que le puso frenético. Gracias al apretón de Vilgax y su posterior derrape por el suelo, los amuletos habían sido dañados y se estaban cayendo a pedazos. La magia de los mismos lentamente comenzaba a ser liberada. No, pensó frenético notando como el humo semitransparente comenzaba a brotar de la banda en su hombro. En un último movimiento desesperado se aferró a la magia intentando asimilarla, no sabía cómo, pero sintió que lograba engancharse a la magia de los amuletos comenzando a absorberla. Mientras lo hacía, los amuletos terminaron de desmoronarse en el interior de la banda. Los amuletos de Bethel luego de desmoronarse liberarían un pulso de energía creando un pequeño cráter dejando a Mark en el centro inconsciente. A la par la nave de Vilgax estalló por la secuencia de autodestrucción. Ven, murmuró Max mirando hacia los restos en llamas de la nave y viendo como lo que parecía ser un cometa caía estrellándose cerca de donde ellos estaban. Ve a ver, yo me quedo con Mark, ordenó el abuelo, y Gwen asintió corriendo hacia donde cayó lo que esperaba sea fuego. Max por otro lado cargó a Mark, notando vagamente que las heridas que Mark tenía antes habían desaparecido. En el último par de horas habían pasado cosas muy extrañas, y Max no estaba seguro de cómo terminaría todo esto. Horas más tarde Mark despertó sintiéndose como si tuviera un taladro en la cabeza, apenas recordaba cómo terminó así, recordó vagamente la pelea con Vilgax, pero lo que pasó antes de caer inconsciente, o al menos solo recordaba hasta haberse estrellado contra el camper. ¿Estás despierto?, habló Ben con una sonrisa dándole un abrazo. Sí, esto, ¿qué pasó?, habló él luciendo un poco perdido, mirando a los lados viendo a Gwen y el abuelo. ¿Te desmayaste luego de que? No estoy segura realmente qué pasó, solo vi que te estabas intentando para luego de que Vilgax te lanzara como un frisbee y al segundo siguiente pareció que explotaste o algo así, explicó Gwen.
¿Cómo te sientes?, preguntó el abuelo, como si tuviera un taladro en la cabeza. Lo último que recuerdo fue estrellarme contra el camper luego de que Vilgax me tomara con la guardia baja al pensar que le había carbonizado, explicó Mark. Él simplemente se abrió paso entre las llamas hacia mí. Tuvimos un breve enfrentamiento antes de que me superara y me enviara a arrojar a lejos de él, y luego me estrellé contra el camper, agregó con el ceño fruncido tratando de recordar algo más. Debes descansar, Mark, habló el abuelo. Resultaste herido en tu combate con Vilgax. A este punto es sorprendente que sigas con vida, agregó un tanto inseguro. Supongo que tuve suerte, dijo Mark. Bueno, ahora que él está despierto, ¿por qué no nos explicas cómo conoces a Vilgax?, habló Ben mirando al abuelo. Supongo que les debo una explicación de todo, suspiró el abuelo. Hablando de explicaciones, murmuró Gwen mirándole directamente. ¿Desde cuándo tienes poderes y por qué nunca los usaste antes?, preguntó en un tono acusatorio. ¿Es verdad, Mark? ¿Desde cuándo tienes poderes?, preguntó el abuelo. Antes que nada, ¿qué pasó con Vilgax?, preguntó Mark. Explotó junto a su nave, resumió Ben, ganando un asentimiento de Mark. Explicaré todo, pero primero, abuelo, ¿qué es lo escondes realmente? Por lo que sé, sabías de todo este tema de los extraterrestres desde antes del reloj y conocías a Vilgax de algún lado, cuestionó Mark desviando el tema. Suspiró el abuelo, listo para contar su historia, o al menos una parte de la misma. Una explicación más tarde. Wow, eras como un superhéroe, dijo Ben con fascinación. ¿Entonces eras como una especie de agente secreto?, preguntó Mark recibiendo un asentimiento del abuelo. Algo parecido. Nos hacíamos llamar los plomeros. Oficialmente no existíamos, resolvíamos problemas que los demás no podían hacer. Extraterrestres, extrasensoriales, extraordinarios, finalizó el abuelo. Vaya locura, murmuró Mark sin poder creerlo del todo. Entonces cada vez que me transformo en alien lo que hacía es seguir tus pasos. Soy un plomero en entrenamiento, dijo Ben embelesado por la idea. ¿Y siempre supiste del reloj?, preguntó Gwen. Realmente no, solo rumores y chismes. Me sorprendió mucho verlo en la muñeca de Ben, explicó Max. Eso explica por qué nada parecía sorprenderte, añadió Mark un poco menos interesado que al inicio. Siempre dijiste que te podíamos decir todo, abuelo. Supongo que tú no, resopló Gwen sonando decepcionado. Eso me lleva, añadió Max girando hacia Mark. ¿Desde cuándo tienes esos poderes?, preguntó queriendo una explicación. Mark suspiró estirándose en su asiento. ¿Recuerdan todo ese asunto con el hechicero?, dijo recibiendo un asentimiento de todos ahí. Bueno, en realidad no destruí todos los hechizos de Bethel y me quedé con unos cuantos dejando el resto para dar la ilusión de que todos fueron destruidos. Luego cuando se fueron y me dejaron solo en el cementerio, encontré el libro de Arcaveda y decido conservarlo. Desde entonces he estado practicando con los amuletos y leyendo el libro cada vez que podía, dijo Mark, y para hacer un punto chasqueó los dedos. Del fondo del camper vino volando el libro de hechizos aterrizando frente a él. ¿Te robaste el libro?, dijo un tanto molesto Max. Es por eso que la policía nunca pudo encontrar dónde estaba el libro, dijo Gwen en un tono acusatorio. Mark se encogió de hombros. ¿Qué les puedo decir? No pude resistirme, dijo con desinterés. ¿Y qué hay de los hechizos de Bethel? ¿Dónde los tienes? ¿Cuáles son y por qué nunca los vimos?, preguntó Gwen sonando molesta por el hecho de que ella haya perdido sus poderes, mientras que Mark conseguía nuevos y más duraderos. Ya tranquila, dijo Mark levantando su polo revelando la banda que tenía. Los hechizos están en el interior de la banda y son 3 los que robé, el de termoquinesis, telequinesis y electroquinesis. Los otros 2, el de suerte y resurrección, los destruí para dar la ilusión, dijo, ganándose una mirada fea por parte de Gwen. ¿Sabes? Eso explica por qué has estado actuando un poco raro desde ese día, habló Ben. Mark se llevó la mano al hombro solo para notar que los amuletos estaban hechos polvo. Frunciendo el ceño se quitó la banda, dejándola en la mesa y descosiéndola. ¿Qué es lo que haces?, preguntó Gwen solo para quedarse en silencio cuando todo lo que cayó de la banda abierta fueron trozos de los talismanes. ¿Qué sucede?, preguntó Ben asomando la cabeza por un lado del asiento delantero. Los amuletos están destruidos, dijo Gwen, pero como dijo Ben confundido, debieron romperse durante la batalla con Vilgax, habló Mark teniendo vagos recuerdos de lo sucedido. Oye, ¿y cómo tienes poderes? Te vi llamar a esa cosa desde el fondo del camper, acusó Gwen. Mark por su lado creó una pequeña bola de fuego en su mano. Creo que absorbí el poder de los hechizos cuando se rompieron, habló Mark sin entender cómo fue posible eso. Es decir que seguirás teniendo poderes y podemos patear traseros juntos como lo hicimos con Vilgax, expresó Ben con una sonrisa salvaje. Supongo, habló Mark tratando de ignorar la mirada molesta de Gwen.
¿Eso quiere decir que dejarás de coleccionar armas?, preguntó un tanto esperanzado Max. No, fue todo lo que dijo Mark con una sonrisa. Como sea, me iré a descansar un rato, avísenme si sucede algo, habló Mark levantándose y caminando hacia el fondo con el libro en mano. Fin del capítulo.